Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Hola nuevamente, nos encontramos en un nuevo programa de Café Internacional. El programa que le da la vuelta al mundo con un cafecito, un programa hecho por mujeres, desde la producción, las columnas. Voy a saludarlas a ellas. Primero a Nati, Nat Caneva. ¿Qué tal? A todos los oyentes también. También nos acompaña hoy Belu Carruba, la vamos a saludar. ¿Qué tal, Belu? Hola Vicky, hola Nati. Se aproxima tu cumpleaños, Belu. Sí. Pronto. Mejor no hablar de ciertas cosas, chicas, le da. Si ya nos quejamos, ¿qué nos espera dentro de unos años? Pero sí. En plena pandemia, claro. Hay que respetar el protocolo, pero algún festejito por ahí, obviamente. Con distanciamiento social. Poco para que no caiga la brigada, clandestinas. Pero sí, algo va a haber. Y también vamos a ver en este programa que la diversidad es lo mejor que nos puede pasar, así que vamos a saludar a nuestro técnico que nos soluciona los problemas que tenemos, los que no tenemos también nos los soluciona. Seba, ¿qué tal? Ahí lo saludamos, está con la cámara siguiéndonos. Bueno, vamos a arrancar, tenemos un mix interesante como siempre el mix. Tenemos un mix. Y la verdad que cuando creíamos que no podía pasar más nada, cuando decíamos, bueno, después de Trump no hay más nada, a lo Lerner, bueno, la política estadounidense logra dar un vuelco y siempre nos trae más material para trabajar. Porque, como se habrán enterado muchos de nuestros oyentes también, Kanye West se ha postulado para ser presidente de Estados Unidos en estas elecciones de noviembre, pero que el día de hoy ya desistió de su candidatura. Ya llegué, Digamos, ya me fue. Llegó y se bajó. Para los que no lo conocen, Kanye West es un rapero, diseñador de modas estadounidense, esposo de Kim Kardashian. Datazo. Keeping Up with the Kardashians. Exactamente. Que el 4 de julio anunció vía Twitter su candidatura, de manera formal podríamos decir, a través de un tuit, cito: ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos de confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de Estados Unidos, signo de exclamación, hashtag 2020 visión. Eso, digamos, usando todos los recursos. Todos los recursos. Y Twitter, que es una plataforma que, como sabemos, Donald Trump la institucionalizó como mecanismo formal de comunicación estadounidense. Que, dicho sea de paso, el tweet tuvo 1.2 millones de likes, 114.000 comentarios y 527.000 retweets, dentro de los cuales estaba el comentario de Elon Musk brindando su apoyo. Ese hombre ahora, no sé, aparece, opina de política. Bueno, 3 días después borró el comentario por la repercusión negativa, digamos. Esto como ahí medio va y viene, digamos. Y justamente en este contexto es una política, una postulación bastante ambigua, podríamos decir. Eso yo te quería preguntar, Nati, porque a mí me parece que ya se había querido postular. Sí, en realidad, Kanye West lo dice la primera vez en 2015, tras recibir un premio en los MTV Video Music Awards, y después en 2018 en una entrevista lo vuelve a recalcar, ya digamos con una proyección para 2024. Pero bueno, se ve que se arrepintió, se quiso postular en 2020. En una temporada tenemos a los Simpsons haciendo... Sí, totalmente. presidente. Hay que tener en cuenta que él no sacó hace mucho tiempo un CD donde la temática justamente religiosa, sí. donde la militancia que tienen como familia los Kardashian West dentro de lo que es la iglesia evangelista de la costa oeste de los Estados Unidos es fuerte, y donde se sabe que tienen vínculos o que son pro-republicanismo desde hace tiempo. Bueno, tiene un vínculo muy grande con Donald Trump.
desde hace varios años, y mismo en las redes sociales de Kanye West se puede ver este acercamiento, ¿no? Se lo ve muchas veces los domingos en misa o rezando, o digamos, es como que está bastante más presente toda esta cuestión. Yo leí también que él había dicho que al presidente lo elige Dios. Sí, totalmente. Genial, bien, la democracia. Totalmente. Sí. Tocqueville está muerto. Más cercano a la monarquía, o sea, claramente el más cercano a la monarquía. Tocqueville está ahí en su tumba diciendo, pero Mismo ¿por llegó qué a Kanye West? La democracia. Mismo llegó a contratar un equipo de campaña. O sea, parecía todo bastante encaminado. Nada improvisado. Pero a la vez, un sondeo de intención de voto lo posicionó con un 2% de aprobación social, digamos. Primero venía Biden, Trump, y con un 2% Kanye West, que cuando uno lo dice, uno lo nombra, ya aparece. Pero bueno, en fin, justamente había dado una entrevista para la revista Forbes en donde algunos de los ejes de campaña, aparentemente, eran justamente esta idea de que al presidente lo designa Dios, o de que mismo las vacunas son marcas de la bestia, cito, o mismo de que los supremacistas blancos son quienes colocan los servicios de planificación familiar, aquellos lugares donde también, recordemos, pueden llevarse adelante abortos, para hacer el trabajo del diablo. Digamos, estas son las palabras con las cuales se ha manifestado recientemente. Pero de todos modos, más allá de que parecía encaminada toda esta postulación, estamos a 4 meses de las elecciones. Todavía debía presentar una plataforma de campaña presidencial, debía juntar firmas para postularse Claro, como no es tan candidato fácil. independiente en aquellos Dios estados. ahí no tiene Digamos, la burocracia. La intervención te llega hasta un punto, digamos. Sí. Pero bueno, podríamos decir distintas hipótesis a partir de las cuales, digamos, se decide postular. La primera, que fue la que todo el mundo pensó, es que era una broma, sinceramente, que era una suerte de truco. También lo pensamos de Trump. También lo Que pensamos. era una joda y quedó. Y quedó por un tiempo. Otra de las hipótesis era para poder vender más álbums, ¿no? Él siendo rapero, digamos, generar un boom de Mayor alcance, digamos. Exactamente, de popularidad. Sí, que estemos haciendo esto. Que Hablando de él. que estemos haciendo esto. Mismo ha salido a la luz la posibilidad de que ella sido a partir a raíz de un brote de bipolaridad, que recordemos, bueno. sí, recordemos que en el 2016 él había tenido uno de estos episodios. Mismo la familia Kardashian se ha mostrado como bastante preocupada al respecto, y algunos analistas políticos proponen la posibilidad de que haya sido una estrategia de Trump para neutralizar los votos, los indecisos, los votantes indecisos que podían llegar a tirar para el lado demócrata. Estas son como las hipótesis que se barajan sobre su postulación. Exactamente. Independientemente de por qué haya sido, me parece que lo principal que hay que tener en consideración o hay que sacar de esto es que, digamos, se pone en evidencia el poder de influencia que tienen ciertos individuos o ciertas élites al interior de los estados, y que representa un factor de desestabilidad para muchas veces las élites políticas. Digamos, más allá de que haya sido real o no, que haya sido una broma o no, durante 11 días Hablamos de esto. Inclusive Maduro Kanye habló de West, esto. sí. Fue muy bueno que como 3 veces pronunció el nombre mal, que no se sabe si eso también... Es cábala, yo creo que lo dice de cábala. No, porque o Trump si eso- también, cuando pronuncia Trump, vos decís, no. no. Pero tal vez es una estrategia en sí. ¿Viste? A esta Puede altura ser. estamos como ahí de la paranoia, pero todo lo que veo creo que es una estrategia. Y en Maduro no me sorprendería deslegitimarlo a partir de pronunciar su nombre. Mal. Pero digamos, durante 11 días Kanye West logró manipular la opinión pública y logró incorporar incluso mucha más incertidumbre a las elecciones de noviembre, que ya, recordemos, está dando en un contexto de ya Convulsionado. demasiado suspenso. Entonces, bueno, me parece que son cuestiones que, si bien no son nuevas, ya vienen de décadas, el reposicionamiento del individuo como un actor en la política y en el escenario internacional. Sí me parece que es una cuestión a tener en cuenta, sobre todo para las élites políticas de cara post-pandemia. Bien, nos mudamos a otra parte del globo. Nos mudamos a Hong Kong, porque bueno, también Bien. en Hong Kong 1000 cosas están pasando en este momento. Vayamos un poquito más atrás a nivel de contexto. Recordemos que Hong Kong es un territorio recuperado de manos británicas en el 97, en donde se firmaron distintos acuerdos y declaraciones bajo la premisa un país, dos sistemas. Una premisa muy fuerte. Una premisa muy fuerte y que hasta el día de hoy parecía que se estaba respetando. Sí, o que Y digo- sí, respetando, pero que podían convivir. Que se podía convivir. Armónicamente. ¿Por qué? Porque se establecía la región administrativa especial de Hong Kong,
en donde, digamos, esta idea de un país, dos sistemas, porque se mantiene Hong Kong con una cierta autonomía, con su propio sistema legal, con su propio modelo económico, que recordemos es capitalista, uno de los más ortodoxos incluso, y en donde los derechos y garantías de los habitantes se mantenían hasta al menos 2047, digamos, se mantenían, se resguardaban. En contraposición, la representación externa y la defensa estaban a cargo del gobierno central chino. Ahora, ya el año pasado, en 2019, vimos esta ola de protestas. Había sido muy fuerte. Había sido muy fuerte a partir de una mayor intromisión del gobierno central en el territorio, y vemos que se fortalece, se refuerza a partir del 28 de mayo, donde se redacta una ley de seguridad nacional, la cual entra en vigor el 30 de junio, que le otorga poder a la policía para poder reprimir de manera más fuerte todas aquellas protestas sociales que se llevan en el territorio de Hong Kong bajo, digamos, la figura legal de la secesión, subversión, terrorismo, porque si bien, corregime si estoy entendiendo mal, en realidad la ley no es para las protestas, pero de la manera en que la ley tiene, que está tipificada, fue como se catalogó a las protestas. Exactamente. O sea, exactamente. Sí, pero no. Exactamente. O sea, la ley es de seguridad nacional, por lo tanto aborda, digamos, legalmente aquellas amenazas a la seguridad nacional, dentro de las cuales se tipifican las protestas sociales. Mismo se abrió una oficina de seguridad. Bien. Como para poder investigar mayores delitos y mayores cuestiones más de fondo. ¿Y esto qué repercusiones tuvo? Bueno, tuvo repercusiones a nivel internacional por todos lados. Principalmente en Occidente, principalmente en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cómo se manifestó al respecto? Bueno, Trump anunció justamente que va a aumentar las sanciones contra China y le pone fin al trato preferencial para Hong Kong, que, en materia económica y financiera. Además, hay grandes empresas informáticas y de comunicación, como por ejemplo marcas de Google, Facebook, Twitter, Telegram, mismo TikTok, que es furor en esta cuarentena. Decidieron no procesar datos de usuarios provenientes de Hong Kong. Mismo TikTok ya decidió retirarse completamente. Que es muy interesante lo de TikTok, porque la compañía creo que se llama ByteDance, una cosa así, que es china. O sea, los capitales son chinos, y muestra una autonomía frente al gobierno chino que está bien, venía en un contexto donde India le había prohibido, Estados Unidos tenía intención de prohibirla, digamos, en una situación complicada para la empresa, pero bueno, aún así, a mí fue lo que más me sorprendió lo de TikTok. Sí. Totalmente. Pero bueno, en este contexto decide retirarse hasta saber más o menos en qué término los deja esta ley, ¿no? Exacto. Y además tenemos de que el sábado se llevaron a cabo elecciones pro-democráticas para poder elegir a aquellos candidatos a ocupar las bancas del Consejo Legislativo. Desde el gobierno central se estableció que estas elecciones, organizadas por la oposición, podían llegar a violar esta ley de seguridad nacional, lo que desembocó en que uno de los organizadores terminara renunciando para poder protegerse, ¿no? Proteger tanto su persona como el resto del movimiento. Entonces vemos que es una situación muy, muy convulsionada. Es donde esta ley de seguridad nacional aparentemente no va a retirarse, va a seguir estando vigente, pero mientras las respuestas a nivel internacional, principalmente de Occidente, vemos que se están poniendo cada vez más, se endurecen aún más. Así que vamos a ver qué es lo que terminará pasando. ¿Y qué más nos trajiste? Por último, vamos a ver que hay un nuevo hito en la relación entre China e Irán, porque ambos países redactaron un borrador, una suerte de hoja de ruta, de un acuerdo de cooperación integral y multisectorial a largo plazo, particularmente dentro de los 25 años. ¿Cuáles son los dos puntos principales a tener en cuenta de este borrador, de este acuerdo? Es que Irán garantizaría el suministro de productos energéticos a China, que recordemos es el principal importador de crudo, y en contraposición, Pekín invertiría aproximadamente $400.000 millones en infraestructura y energía en la República Islámica. Este acuerdo, recordemos que se da en el marco de crecientes sanciones económicas sobre Irán por parte de Estados Unidos tras abandonar el acuerdo nuclear del 2018, un embargo de armas sobre Irán por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que, dicho sea de paso, finaliza ahora en octubre. Empezó en 2006, 2007 y finaliza ahora en octubre. Una retórica antinorteamericana característica de la relación entre China e Irán.
una mayor competencia entre China y Estados Unidos a nivel internacional y este debilitamiento progresivo de la presencia estadounidense. Yo creo que es parte de una estrategia china de usar la carta iraní cuando se sabe que Estados Unidos, que está en época electoral, un Trump que cada vez está más reticente a ceder el brazo en la guerra económica con China, tiene las peores relaciones, no obviamente blanqueadas, con Irán, república que hasta hace poco tiempo era totalmente tabú en el diálogo económico, político y ni hablar militar. Yo también agregaría eso porque lo que se pudo ver con respecto también a lo de Hong Kong, una China que ya no es tan pacífica. Yo leí algunos comentarios, no recuerdo bien, creo que lo dijo el embajador en Gran Bretaña, el embajador chino en Gran Bretaña, donde dijo, bueno, si ustedes son parafraseo, pero algo así como si ustedes son amigos, los vamos a tratar como amigos, si quieren ser enemigos. Estas cosas China antes no las decía, me parece a mí. Entonces también comparto tu idea, pero agrego que también estamos viendo una China más confrontativa. Más confrontativa. Que se cansó ya de que Occidente le diga todo lo que le diga. Bueno, justamente, digamos, este acuerdo, retomando lo que vos decís, Belu, le permite un mayor acceso a Medio Oriente, a China, y además, digamos, las construcciones terrestres que deberían hacerse para poder generar o permitir este traspaso del crudo, como sería un gasoducto, pasaría por territorios estratégicos para la ruta de la seda. Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Kashmir. Digamos, son territorios que son claves para la política china. Y con respecto a Estados Unidos, bueno, es el principal estado quien recibe el golpe negativo. No solo a nivel regional de Medio Oriente, porque el empoderamiento de Irán significa este desbalance o este desequilibrio de poder, principalmente con respecto a los aliados, como por ejemplo Israel, que también ya ha manifestado su preocupación ante este acuerdo, sino también a nivel general con el aumento de este poder estructural de China que genera este desequilibrio a nivel sistémico. Para Irán, por supuesto que esto representa una gran ventaja, no solo porque permite rodear esta política de presión máxima de Estados Unidos a través de las sanciones, sino que también permite revitalizar la economía y asegurarse un comprador estable y a largo plazo. Te hago una última pregunta. No sé si lo estuviste trabajando. Rusia. Bueno, Rusia es otra cuestión importante también en el mapa geopolítico. Recordemos que China para Rusia es uno de los principales socios comerciales, sobre todo de comprador de crudo, y que en diciembre, el 2 de diciembre, si mal no recuerdo, de 2019, se inauguró el gasoducto Fuerza de Siberia, que es una de las obras más importantes entre los dos actores. Entonces, digamos, para China, para Rusia también significa una pérdida de competitividad y de socios comerciales. Complicado como siempre. Es complicado. Pero bueno, me parece que ambos estados, tanto China como Irán, están muy decididos a poder llevar adelante este acuerdo que, si bien es a largo plazo, 25 años, recordemos que para la política internacional 25 años no es nada tampoco. No es nada. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en estos próximos días, cuáles son los avances que vamos a ir viendo, y ya los vamos a estar comentando en nuestras redes sociales y en el Tweet Week de los sábados. Obvio. Bueno, muchas gracias, Nati. Antes de irnos al cortecito, les recuerdo las redes sociales en las cuales nos pueden encontrar. En Twitter, Café Radio FM, en Instagram, Café Internacional, y en Facebook, Café Internacional CIEP. Como siempre, este programa pertenece al Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos, a los cuales pertenecen también los chicos que estaban antes en la mesa. Aprovechamos para mandarles un saludo a la Negra, a Pablito, a Mati, al Rafa, a todos. Ahora quédense con nosotros, tenemos una entrevista a Esteban Paulón espectacular, orgullosa, para que discutamos y pensemos juntos los 10 años de la ley del matrimonio igualitario. Así que bueno, no se vayan, quédense con nosotras y ya volvemos rápido. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que
que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, seguimos entonces con Café Internacional. Ahora estamos con un invitado que nos pone orgullosas. Él se define en Twitter como un tipo tranqui que trata de no complicarla, pero bueno, revolucionó todo, por suerte. Primero que todo, feliz igualdad. Feliz igualdad. Estamos. Hoy el invitado de hoy tiene como motivo que celebremos los 10 años de esta ley que vino a cambiar todo. La ley de matrimonio igualitario. ¿Nos querés contar un poquito cómo fue el proceso? En el 2005 hubo algunos intentos. Bueno, en realidad, digamos, el movimiento de la diversidad visible hay hace muchísimos años, incluso en nuestra propia ciudad desde los años 80, pero podemos decir que después de la crisis del 2001, un movimiento con una proyección un poquito más hacia afuera de lo que era tal vez los círculos más cerrados del activismo, de la gente que habitualmente estaba vinculada a los derechos humanos, ¿no? Y se empezó a generar un movimiento de organizaciones en distintos lugares del país con una agenda mucho más amplia, ya no tan mirándonos hacia nosotras y nosotros, sino mirando cómo interpelábamos a la sociedad en relación a ese lugar que teníamos, que seguía siendo de alguna manera marginal, más allá de que tenemos enormes activistas que hicieron un trabajo muy importante, pero bueno, de golpe se transformó en una agenda relevante a nivel nacional. La ley de unión civil en Buenos Aires en el 2003 tuvo mucho que ver, eso dio mucha visibilidad, fue la primera... Como un antecedente. Sí, y aparte fue el primer reconocimiento institucional a las parejas, que incluso decía trato similar al matrimonio, o sea, hoy sería inadmisible, pero en ese momento era... Claro. Nos van a tratar símil matrimonio. Sí, yo había leído también de cómo, digamos, que no haya sido unión y haya sido matrimonio era un punto, y otro que me gustó muchísimo es esto de que los derechos no tienen que pasar por un plebiscito. Claro, bueno, son los debates, ¿no? Mucho. De la experiencia de la unión civil en la Ciudad de Buenos Aires aparecen algunos proyectos de unión civil nacional, incluso que llegaron al Congreso. Algunos ya se habían presentado a finales de los años 90, porque en Europa ya se empezaba a hablar, algunos países de Europa del Norte tenían leyes de unión civil, pero el primer país de matrimonio es Holanda, los Países Bajos, en el año 2000. Y en 2005 irrumpe para nuestra realidad. Nosotros estábamos, algunas organizaciones, nucleándonos en lo que hoy es la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que es la organización que lleva adelante el proyecto de ley. De golpe, España, o sea, porque el primer país del matrimonio igualitario fue Países Bajos, el segundo fue Bélgica. Y entonces parecía que estas leyes eran para países del norte, no esos países algo de Europa, anglosajona, totalmente alejada. A las sociedades. A nuestra sociedad. Y de golpe España, en junio de 2005, aprueba una ley de matrimonio igualitario, con adopción. Es la primera en el mundo que aprueba los dos derechos juntos, porque España tiene un código civil similar al nuestro. Y nosotros teníamos mucho vínculo con el movimiento español y en un momento decimos, ¿y por qué acá no? Claro. Si España es conservador, es machista, está la iglesia por todos lados. Quien ha podido viajar sabe que vas a la ciudad de España, hay más iglesias que hay más iglesias que bares de ambiente LGBT seguro. Y de golpe, bueno, pensémoslo y nos pusimos a trabajar. Incluso nació de aquí, de la provincia de Santa Fe. El primer proyecto es de un diputado socialista de ese entonces, Eduardo Hipolina, que presenta el primer proyecto de matrimonio con la Federación en diciembre de 2005. Y también nosotros habíamos visto que en algunos otros países, Canadá particularmente y Sudáfrica, muy cerquita de España, habían aprobado el matrimonio por vía de la justicia, ¿no? Entonces decidimos avanzar en los dos aspectos. Por un lado en el trabajo parlamentario con el proyecto de Eduardo Hipolina, que se presenta en diciembre de 2005, y después en el año 2006 presentando, preparándonos, porque llevó un año, una presentación a la justicia para declarar la inconstitucionalidad de la ley de matrimonio, porque no nos permitía, sentíamos que era desigual ante la ley y no nos permitía casarnos solo por nuestra orientación sexual. Durante todo 2006 se trabajó en eso, y en febrero de 2007, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados y Enamoradas, nuestra entonces presidenta de la Federación, María Rashid, y su pareja Claudia Castrocín se presentan al registro pidiendo casarse. Y dice, no se pueden casar. Me encanta, me parece bárbaro, nos dijo la jueza. Yo estoy de acuerdo, pero acá el Código Civil no me lo permite. Personalmente los apoyo, pero...
Y ahí fuimos a la justicia y a partir de ahí, 2006, 2007, 2008 y 2009 van las dos estrategias parlamentarias Estrategia de jurídicas. pinza, yo leí que le Estrategia de decían. pinza, totalmente, Sí, claro, por íbamos los por dos las dos poderes. vías. Y tan es así, funcionó tan bien que nosotros hacia noviembre de 2009 logramos un primer acuerdo parlamentario entre el oficialismo y la oposición, fundamentalmente cocinado por tres grandes activistas, mujeres y compañeras, Vilma Ibarra, Silvia Burger, otra diputada socialista de Santa Fe, y Juliana Di Tulio, del Frente para la Victoria en ese momento, era la presidenta de la Comisión de Familia, acuerdan tratar formalmente el proyecto de matrimonio. Yo lo leí, discúlpame Sí. que te interrumpa, pero yo leí una hora en página 12, sacó una nota a Vilma de que se estaban por terminar sus periodos. El de Silvia, se terminaba el de Silvia. y- Vilma tenía 2 años más. Claro, y le dijo como, metámoslo en agenda y que pase lo que Así es, tenga así que fue. pasar. Yo trabajaba en ese momento en el Congreso con Silvia y un día me llama Silvia por septiembre, octubre y me dice, quiero hablar con vos. Dice, me llamó Vilma, quiere que vayamos con el proyecto de matrimonio. Imagino Digo, la vamos. adrenalina. Claro, Sí. vamos, ¿qué te voy a decir? No. Dice, bueno, consultar a las organizaciones, al movimiento, pero digo, mira, yo voy a consultar, pero ya me parece que sí. Ese debate fue muy interesante porque fue la primera vez que se trató formalmente con todas las de la ley, ¿no? Digo, Sí. audiencia, comisiones, quórum, un montón de requisitos. Vino Pedro Cerolo de España, que en ese momento, Pedro fue el que impulsó la ley de matrimonio en España. Había a favor y en contra las voces, muy parecido a lo que fue el debate por el derecho al aborto, solo que en 2 jornadas, mucho más concentrado. Y la tercera jornada, que era la que había que juntarse a firmar, aparece ahí un escollo, que es un viaje que tenía que hacer Cristina al Vaticano para encontrarse con Bachelet por los 30 años de la solución del Beagle, la mediación papal por el Beagle. Y Bergoglio en ese momento le dice, si ustedes avanzan con la ley de matrimonio, yo hablo del Vaticano, Bergoglio no era papa, esto se termina acá. Entonces, ahí me acuerdo nosotros el activismo Fue muy entusiasta. virulento en ese Sí. momento. Fue muy virulento y aparte nosotros, yo me acuerdo, nuestra militancia era bien de ONG, o sea, yo si bien trabajaba en el Congreso y hace muchos años milito en política, pero era, te diría hasta cándida, ¿no? Y llegamos a la reunión para que se firmara el dictamen y era histórico porque por primera vez iba a haber un dictamen de matrimonio, aunque no saliera ya habíamos avanzado Ya mucho. Era un paso. Era un avance. Y de golpe no vinieron los diputados. Estaban Vilma, Juliana, Silvia Storni del radicalismo, alguna que otra diputada, no me acuerdo si Verónica Venas de Santa Fe, digo, no estaban. Y nosotros llamando a ver qué pasaba, qué sé yo, y entonces, no, la diputada perdió el avión y está viniendo en autos de Santiago del Estero, en todos versos. Así que, Me pero que la muero. esperen, que ya llega. Y Sí, nosotros esperar sentada. contando, y bueno, Vilma, Juliana, Silvia, que ya conocían un poco más, nos miraban Ya diciendo, está. Sí, chicos, sí, no yo. llega. Chicas, chicos, esto acá no pasa nada. Y bueno, ahí cayó ese primer intento. Y a los poquitos días sale el primer fallo judicial que autoriza el matrimonio de Alex y José Una de María. cal y una de arena. La Sí. estrategia de pinza finalmente había funcionado. dado Y si resultado. bien el matrimonio de Alex y José María se complicó un poquito, se pudo realizar finalmente en Tierra del Fuego en diciembre de 2009. Y ya en marzo de 2010, cuando abren las sesiones ordinarias, al menos en la Cámara de Diputados ya había una voluntad mayoritaria de tratarlo, se logró en ese momento estaban las secuelas de la disputa en el campo, Sí. entonces no se hablaban oficialmente, nosotros lo juntamos, Agustín Rossi con Adrián Pérez, con el agente del radicalismo, que no me acuerdo si era en ese momento quién era el presidente del bloque de radicalismo, estaba ahí, estaba la gente de la coalición cívica, estaba el PRO, todos ahí que apoyaban la ley, algunos bloques más, otros menos, pero había representantes de todos los bloques y bueno, no ahí había ya tal se allanó. grieta ahí, Claro, era- aparentemente. No había tal grieta y creo que es un poco por las características que tiene la ley, ¿no? Porque es una ley que amplía derechos sin quitarle ningún derecho a nadie. Nadie deja de poder Sí. casarse porque nos casemos ahora gay, lesbianas, bisexuales, trans. Es una ley que muchas de las cosas que se dijeron sobre la ley previo a la aprobación, cuando se aprobó y se ejerció el derecho, y hace 10 años que lo ejercemos, nada de eso ocurrió, ni se disolvió la familia, ni se destruyó la patria, ni vinieron el plan del demonio, ni nos llevaron a todos presos. Solo hubo más gente feliz. Hubo más gente feliz, evitamos mucho sufrimiento inútil, fortalecimos la idea de familia, porque después viene el nuevo Código Civil, que fue superador no solo para nuestras parejas, por incorporar el matrimonio igualitario, ya no existe más el matrimonio igualitario. Es matrimonio. Es matrimonio civil y para cualquier pareja es lo mismo,
pero apareció la unión estable de pareja, la unión, lo que sería la unión civil, que ahora se llama unión concubinaria, aparecieron nuevas formas de filiación y de reconocimiento de hijos e hijas, incluso en familias ensambladas, aparecieron muchas medidas de igualdad de género. Digamos, Entonces, las leyes llegaron al presente. Totalmente, sí. Sí, actualizaron algo. La verdad que yo me acuerdo en esos días del debate, decían, bueno, quieren promover familias de 2 hombres y 2 mujeres, y venían las compañeras con hijos. O sea, el año que se aprobó el matrimonio igualitario, la hija de una pareja de lesbianas, compañeras nuestras, cumplía 18 años. Claro. O sea, 18 años de vivir una vida que legalmente no te registra, porque ella era hija legal de una de las mamás. ¿Qué pasaba con la escuela? ¿Qué pasaba con el hospital? ¿Qué pasaba si estaba enferma? Digamos, y era realmente, por eso íbamos con esas familias, y muchas familias salieron del closet. Me acuerdo también la carta de Dani, el hijo de Luis Lezana, un chiquito adoptado por un varón gay, que mandó una carta que los senadores lloraban de la emoción, porque contaba lo que era su padre, el amor, y que agradezco tener mi padre. O sea, claro, es una forma también de poder derribar esos estereotipos que hay de las familias. Totalmente, y pensar que, digamos que, o sea, ninguna ley crea ninguna realidad. Probablemente hay leyes que llegan antes que la maduración social. No es el caso. Yo creo que el matrimonio igualitario tuvo un proceso de maduración que la sociedad acompañó, que nuestro propio colectivo acompañó. Nosotros al principio estábamos un poco en soledad, ¿no? Muchos decían, no te metas, no, eso no sale, ¿para qué nos exponen? Yo soy gay y estoy bien como estoy, a mí no claro, me va. Mismo desde el interior Desde la propia colectivo. comunidad, y eso de a poco se fue venciendo, y ya lo último era gente que quería ser visible, que quería participar. Nosotros al principio no encontrábamos parejas para los amparos, por eso fueron María, que era la presidenta de la federación, y Claudia, porque nadie quería. Porque qué consecuencias, estamos hablando de 2005, no estamos hablando de 1980. Claro, y además también supongo que los recursos económicos que eso llevaba, toda esa batalla legal, digamos. Sí, eso es relativo, porque la federación tenía un muy buen equipo de voluntarios y voluntarias, muchos abogados y abogadas. En ese momento, algunos de ellos trabajaban en INADI, y ahí la presidenta en ese momento de INADI, María José Lubertino, estaba decididamente jugando dentro del gobierno, era una de las que más jugaba a favor de la ley de matrimonio, entonces habilitaba ciertas cuestiones. O sea que te diría que de parte de lo que nosotros sabemos, nosotros conocemos, digamos, del lado que nos tocó a la federación, la campaña de matrimonio a la federación le salió la impresión de algunos informes materiales, un librito que hicimos del Senado, que nos lo pagaron una organización de España, un flete para que pueda venir el teclado de Fito Páez para el festival que hicimos el 28 de junio, porque dice, yo voy gratis, pero necesito mi teclado, porque yo si no toco con mi teclado. Ahí mandamos un flete y hubo que pagarlo. El resto fue todo, mucha gente que voluntariamente se sumaba, y creo que eso desconcertó a quienes se oponían, porque realmente lo que se oponían fueron a contratar a un asesor en España, una persona que cobraba en euros, que había liderado la campaña contra el matrimonio en España, la trajo acá a la Universidad Católica, el Arzobispado de Buenos Aires, pagándole en euros, y nosotros con muy poquitas herramientas, pero con mucha militancia. De ONG que vos también decís. Y sí, estamos acostumbrados a hacer fuego con 2 palitos. Pero la verdad que fue así, fue una campaña a mucho pulmón, a mucha militancia. Creo que eso se transmitió en los legisladores, se vio. Yo recuerdo, aparte estábamos 24/7 pensando cosas y se nos ocurría cada delirio. En un momento, cuando fue lo de las comisiones del 2009, yo trabajaba en el Congreso, y en una reunión le digo a unos compañeros, escúchame, yo tengo el listado de todos los mails de los diputados, ¿por qué no le mandamos mail a los diputados? 2009, no algo había... de 3.000 mails. Claro, no había change, nada. Entonces de golpe largamos una campaña donde la gente mandaba desde su cuenta, nos mandaba una carta firmada, que era un texto que habíamos armado nosotros, y automáticamente se reenviaba a un grupo que era diputados@diputadosgobar. Eso, que nadie sabía, mirá la que era la seguridad informática, en ese momento le llegaba automáticamente a todas las casillas de mail, ahora no existe más, de los diputados. Entonces, un día yo que trabajaba ahí adentro, subiendo del bloque al despacho de Silvia Burger, que estaba en el 9º piso, paso por la puerta de un despacho de una diputada, y había 2 asesoras hablando, y dice, ¿viste lo del matrimonio gay? Hoy a mí me llegaron 1.100 mails. Yo no lo puedo creer. Yo pensé que esto no lo apoyaba nadie. Una difusión. Dice, yo creo que esto no lo apoyaba nadie, y todo el tiempo llegan mails de gente apoyando. Y bueno, se generó esa magia que tiene la militancia, y ese espíritu de que a nosotros ya sentíamos que nada nos paraba, aunque era muy difícil, y realmente jugaron las decisiones políticas también de la presidenta de la Nación en ese momento para abajo. O sea, no es que nosotros solitos. Sí, la voluntad política se construyó después. Pero en ese momento para nosotros era épico, y
estábamos ahí y transmitimos eso y creo que eso también fue muy importante. Yo te quiero preguntar, Esteban, esto que vos leí un par de entrevistas y también en algunos artículos que publica la Federación, de la importancia del consenso que tuvo en ese momento y de construir consenso. Y quería saber cómo sentías vos o cuál es tu análisis sobre estos nuevos grupos, algunos evangélicos o también no solamente evangélicos, del con mis hijos no te metas y demás, si esto es un retroceso, si mina ese consenso. Y un poco también, agregando lo que dice Vicky, justamente relacionado con la idea de que esta ley es como vos mismo lo decís en muchos lugares, que es un piso, pero a partir de lo cual después hay que seguir conquistando nuevos derechos, pero que no, digamos, no logra transformar esas estructuras culturales y sociales de fondo que son las que terminan perpetuando, ¿no? Yo creo que dentro de la región habemos dos países que estamos un poquito más firmes en cuanto a una institucionalidad institucional igualitaria y democrática bastante firme, que somos Uruguay y Argentina, que a pesar de que estos grupos existen y están, todavía no terminan de permear, ¿no? Yo que tengo la posibilidad de conocer la realidad de muchos países de América Latina por las redes y también estoy presidiendo una red de varones gays en toda América Latina, la verdad es que Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Centroamérica, ni hablar, unas avanzadas de una violencia donde realmente, de hecho, el último país en legalizar el matrimonio igualitario es Costa Rica, no por una ley, sino por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una opinión consultiva que ya permitió que Ecuador y Costa Rica hoy tengan matrimonio igualitario, y las cosas que hubo que leer, incluso después de la opinión consultiva, incluso después de que el presidente Carlos Alvarado de Costa Rica dijo vamos a cumplir esta sentencia y se va. Que hace muy poco fue esto. El 26 de mayo se celebró la primera boda de dos chicas, y la verdad es que las cosas que se leen en muchos países son terribles. Entonces acá me parece que hay un consenso que todavía permanece y se vio muy claramente en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y lo que tienen que, esto no estamos para darle consejo a nadie, pero desde nuestro aprendizaje, lo que fue muy importante del rol de la Federación, y creo que en el debate del aborto lo cumple la campaña claramente, es ser la amalgama de todos esos sectores que están a 2 segundos de partir. Porque también en ese momento, yo te digo, horas antes, a nosotros el otro día hicimos un vivo con Aníbal Fernández, y Aníbal decía, yo desde las 2 de la tarde ya sabía que la ley se aprobaba, y probablemente él supiera que la ley se aprobaba. Yo que estaba dentro del Senado hasta las 4 menos 5, que la ley se aprobó a las 4 y 5, que estaba recorriendo los despachos y hablando con los senadores y senadoras, a las 2 de la tarde no se aprobaba. Había un bloque que aportó muy poquitos votos, pero que eran necesarios, y dijo que se caiga y lo presentamos nosotros. Porque esta ley, si no, se la va a capitalizar, no sé qué. Y yo decía, mira, yo no soy kirchnerista, yo no soy de gobierno, yo quiero que esta ley salga. Me importa poco yo si vi después la capitaliza. diferencia entre votos positivos y negativos, sin contar los otros, creo que eran los de 15. No, menos, 33 a 27 salió en el Senado. Eso. Con muchas ausencias, producto de una acción afirmativa del gobierno. En uno había visto 126, 110. Eso en diputados, 129 a 117 en diputados y 33 a 27 en el Senado. Ahí. El Senado fue muy justo, hubo senadores que dieron quórum y se levantaron y se fueron, otra que estaban de viaje. Digo, ahí hubo realmente una decisión política en ese caso en el Senado muy claramente del gobierno. Ahora, a nosotros nos tocaba como sociedad civil sostener a los otros. Porque entonces los otros decían, bueno, ¿y yo por qué te voy a dar el voto a vos para que después Cristina diga? Y nosotros decíamos, no es Cristina, son las familias, es una el lucha, claro. Es ahora, o sea, son esos momentos que decís, se abre una ventana histórica y quizá no se vuelve a repetir. Entonces, se había dado todo, se había logrado la media sanción en diputados, que también costó muchísimo, incluso con la mitad del bloque del Frente para la Victoria y la mitad del bloque radical votando en contra. O sea, había sido una remada histórica. Y entonces sentíamos que no se nos podía escapar en el Senado, y bueno, ahí se jugó todo y por suerte la ley se aprobó. Es como pero ese consenso me parece que se mantiene, entonces tenemos que estar quienes abonamos y apoyamos una sociedad mucho más plural, más abierta, más diversa y creemos en la ampliación de derechos, tenemos que estar siempre con la cabeza puesta primero en la bandera que defendemos. Mi primer bandera, yo esto brevemente lo cuento siempre porque es real. María Rashid, militante del Frente de Todos, presidenta de la Federación LGBT, le mandó una carta abierta a Cristina en página 12, que se la publicaron, que le daba, el día que se fue a ver al Papa, le dijo de todo. Por todos lados. Y eso tiene costos políticos después, obviamente. Por supuesto. Y a mí me tocó, siendo presidente, yo fui el siguiente presidente de la Federación, siendo presidente de la Federación, en una campaña presidencial, Hermes Wiener, el candidato de mi partido,
tuvo en una entrevista radial, tuvo una declaración bastante desafortunada en relación a las personas trans, a Flor de la B, y a mí me tocó salir a matarlo en el sentido político, digo. Y bueno, después pudo pedir disculpas, se reunió con la federación, por supuesto Cristina después se habrá dicho, bueno, estos que ladren un poquitito, no pasa nada, a la vuelta veo cómo lo arreglo, y lo arregló, pero digo, en algún punto nosotros no estábamos ahí para ser cómodos para nuestros propios espacios, ¿no? Entonces, cuando uno representa un movimiento social, tiene que tener claro que lo primero es la demanda de ese movimiento social, y que nuestra tarea de vínculo con los partidos como militantes políticos es que esas puertas se abran, no que el movimiento no entre al partido o no moleste al partido, sino que al contrario, que podamos dialogar y que podamos generar los acuerdos para avanzar en las leyes. Sí, es sacarle un poco el tinte partidario a la demanda social. Es así, es así. Que en realidad es transversal. Claro, en realidad esa era la pregunta que seguía. Silvia subieron un video donde ella comenta en la bancaria, en el Facebook de la bancaria, y ella dice que lo que deja como 2 puntos, y uno de ellos fue: aprendimos, digamos, a transversalizar, que era lo que vos también venías comentando sobre lo importante de tener a 2 en la mesa que están a punto de matarse. Sí. ¿Cómo crees que este aprendizaje impacta en el resto de las leyes de igualdad, digamos? ¿Y cómo soñás o soñamos una ley integral trans? ¿Cómo ves a futuro? Bueno, nosotros siempre el esfuerzo mayor es construir en la diversidad, ¿no? Lo más fácil es trabajar con quienes están de acuerdo con nosotros, no tenemos problemas, no discutimos, y nosotros la verdad que venimos, al menos de la federación, pero digo, la campaña por el derecho al aborto, en la cual también he participado algún tiempo, tiene la misma lógica. Hacemos ese esfuerzo de construcción de unidad en la diversidad, ¿no? Y eso hay que sostenerlo, porque si no es muy difícil que estas otras leyes se logren. No solo por si la gente está a favor o en contra. O sea, no alcanza con que los legisladores estén a favor o en contra. Tenés que lograr poner un tema en agenda, tenés que lograr un consenso sobre una cuestión, tenés que lograr que entiendan personas que en la enorme mayoría no forman parte. En el caso del movimiento de mujeres probablemente sí, porque hoy hay una participación mucho más igualitaria entre varones y mujeres en ambas cámaras, pero en el caso de la diversidad sexual nosotros tenemos tres legisladores nacionales abiertamente gays o lesbianas, a 2 gays y una lesbiana. Entonces digo, yo tenía que explicarle a una senadora heterosexual de una provincia del norte, donde la fiesta provincial es pasear la Virgen por todas las escuelas y los hospitales, había que explicarle por qué era importante votar la ley de matrimonio igualitario para que los gays y las lesbianas nos casemos y tengamos hijos, o la ley de identidad de género, o esta ley integral trans que queremos. La dificultad, sí, del diálogo. Entonces, con el otro. Dice, mira, sí, yo estoy a favor, sí, me parece que todos tienen que tener el mismo derecho, pero no, porque en definitiva la experiencia de la discriminación, de la exclusión o de formar parte de un colectivo es una experiencia vital intransferible. Sí. O sea, yo te puedo explicar lo que quieras, te puedo contar lo que quieras, pero lo que te está pasando adentro no te lo puedo transmitir ni vos a mí. Entonces, exacto. Por eso también la importancia de que exista, digamos, de que las políticas públicas, en la creación de las políticas públicas también participen las personas a las cuales esas políticas están dirigidas. Totalmente. Al fin y al cabo, digamos, porque si no termina quedando ahí esa brecha. Sí, porque, digamos, no alcanza con apoyar, ¿no? Yo a veces también lo he planteado incluso en términos partidarios, ¿no? Y todos los partidos tienen espacio de la diversidad, o la mayoría, y eso es un avance importante. Cuando arrancamos en la federación éramos muy poquititos, en algún que otro partido más chiquito, después esto se ha generalizado y hay muchas agrupaciones políticas, incluso dentro de los partidos, específicamente de la diversidad. Eso es súper importante. Pero también es cierto que digamos, es un espacio que tenemos que seguir ganando en primera persona, y que no alcanza con decir yo tengo un gay, una lesbiana, una persona trans en mi partido. ¿Qué decisiones toma? ¿Qué espacios ocupa? Claro, ¿qué espacios ocupa? ¿Qué lugar tiene en el debate público? ¿Solo la escucho en temas de gays y lesbianas? ¿O es una persona que puedo, porque digo, yo soy ciudadano, yo soy gay, soy ciudadano, tengo mi opinión sobre la economía, tengo una perspectiva sobre tal o cual tema, sobre el ambiente, sobre los derechos humanos, sobre la movilidad en la ciudad, que yo tengo mis opiniones como cualquier ciudadano, bueno, pero a mí solo me vas a preguntar de esto. Entonces, bueno, requerimos estar adentro, pero para tener una participación protagónica, así como a las personas heterosexuales no se nos ocurriría solo pedirles que opinen en política sobre temas que atañan directamente solo a su orientación sexual, ¿no? Eso es bastante limitado y bueno, todavía siguen estos prejuicios, ¿no? Y hay que seguir peleándola. Una última pregunta. A mí me interesó también de la ley que habilita también a extranjeros a casarse. Sí.
¿Cómo fue eso? Creo que solamente Canadá tiene esto. Canadá y Argentina. Y Argentina. Sí, en realidad nosotros cuando... A ver, yo creo que de los movimientos sociales a nivel mundial, uno de los pocos movimientos internacionalistas que queda es el movimiento LGBT. Vos donde vayas, incluso en una cultura muy diferente, hay ciertas pautas, ciertos códigos, ciertas identidades compartidas que hacen que no nos sea indiferente lo que pasa al lado. O sea, a mí no es que digo, no, Argentina Ya tiene está. ley de Ya matrimonio, llegué, fin. que Que el Chile resto- se hunda en la discriminación. No, yo quiero que Chile tenga matrimonio igualitario. Y de hecho nosotros hemos tenido acciones positivas al respecto. La federación fue amicus curiae en la causa que permitió el matrimonio igualitario en Ecuador y en la causa que permitió el matrimonio igualitario en Colombia. Tuvimos una presentación en la causa en que la Corte Suprema de Estados Unidos habilitó el matrimonio. Fuimos invitados a opinar. Tejemos redes y lazos. Aprendimos de la experiencia española para transferir esa experiencia argentina, adecuándola, pero en relación a la posibilidad de la ley de matrimonio igualitario. Entonces, cuando se aprobó la ley acá, nos pareció que un aspecto, un compañero de la federación, Bruno Bimbi, que es periodista, había hecho una nota que decía que, hablando de los absurdos de la legislación... Claro, porque Bruno también sacó un libro al respecto. Bruno tiene un libro sobre el matrimonio, bueno, fue activista con nosotros toda la campaña del matrimonio, y él había escrito una nota una vez sobre haciendo las comparaciones de cuando estaba el debate de la ley, y hablaba de la ley del divorcio, y contaba que en algún momento la gente decía, se casó vía Paraguay. O sea, la gente, como no se podía divorciar acá, se separaba de hecho y se casaba en Paraguay. Entonces ahí, viste, después que se aprobó la ley de matrimonio, nos quedó dando vueltas y decimos, ¿y por qué no intentamos que en Argentina la gente se pueda casar? Como una forma también de que accedan a un derecho que en sus países no han podido acceder. Y entonces trabajamos sobre la reglamentación, no había impedimento. En Argentina, por la Constitución, los derechos civiles son territoriales, o sea, los podés ejercer del mismo momento en que pisaste, en que incluso no siendo residentes, con residencia temporaria o transitoria, se pueden ejercer los derechos civiles, y se logró un primer matrimonio de una pareja de chicos de Paraguay aquí en Rosario en el año 2014, y después ya se generalizó a todo el país y es un producto turístico que se vende. Pero para nosotros, que nos encanta el turismo y nos parece bárbaro que la gente gane plata, pero digo, a nivel de derechos, muchas parejas de muchos países pudieron casarse en Argentina, incluso parejas que viven, me acuerdo de alguna pareja que uno de ellos era estadounidense y el otro vive en Colombia, y al colombiano no le daban nunca la visa, ni siquiera de visita para Estados Unidos, que no tenían posibilidades de casarse porque no se podían ver más que en Colombia. Se casaron acá en Argentina y volvió uno de ellos con los papeles. Como Argentina y Estados Unidos tienen tratados de reciprocidad, el matrimonio aquí vale allá, y pudo llevar a su pareja por reunificación familiar. O sea, Israel, los primeros matrimonios se dieron por esta misma vía. Entonces terminó siendo también una forma de exportar derechos. Las proyecciones son muy Pedro Cerolo grandes. decía que España no solamente exportaba jamones, sino que exportaba igualdad. Nosotros podemos decir que Argentina no solo exporta soja, también exportamos estos derechos que son tan importantes, porque el ejercicio cotidiano de un derecho como la ley de matrimonio igualitario educa a la sociedad, tiene un efecto pedagógico enorme. Cada vez que nos casamos, cada vez que adoptamos, cada vez que inscribimos a un hijo, cada vez que lamentablemente tenemos que ir a cobrar una pensión por viudez, o cada vez que nos inscribimos en la obra social de nuestra pareja, estamos haciéndonos visibles, estamos educando a la sociedad en la diversidad, en la no discriminación, en la aceptación del otro, de la otra, y eso va calando, ¿no? Entonces nosotros hoy tenemos, a 10 años de la ley de matrimonio igualitario, esta generación nativa igualitaria, esta generación que nació o al poco tiempo o en el inicio de su vida. Yo diría que los chicos, chicas, chiques que tienen hoy hasta 20 años, esto es de la vida cotidiana. O sea, la ley de matrimonio igualitario es de la vida cotidiana. Lo vieron en las novelas, lo vieron en Cartoon Network, lo ven en su propia familia, en sus escuelas. Entonces, tienen muchas más herramientas para ahorrar sufrimiento inútil. Una idea muy interesante sobre este tema, porque a veces pensamos que la sexualidad nos aparece en la adultez, ¿no? Dice, bueno, eso de con mi hijo no te metas, como decía antes, bueno, cuando seas mayor haz lo que quieras. Bueno, sí, pero antes de los 18 también siento, me enamoro, me también excito, soy una persona, me siento atraído por otra persona o atraída por otra persona. Entonces, bueno, pensar un poco esto de que también la sexualidad se va construyendo a lo largo de toda la vida, y en ese sentido, a mi generación y a las generaciones que vinieron antes que la mía, de alguna manera se nos impidió el derecho a vivir la adolescencia. O sea, yo di mi primer beso de amor a los 22 años.
Yo a los 12, 13 estaba enamorado de un compañero de escuela y nunca le pude decir que estaba enamorado porque me hubiera hecho andar a salir de acá, puto de mierda. O sea, nunca hubiera tenido un beso de amor adolescente o un desamor adolescente como cualquiera, ¿no? Sí, muchas veces experimentar, hemos conocer. vivido esa etapa en latencia, ¿no? Bueno, mejor no me hago cargo, mejor no digo nada, mejor me hago tal. Quien podía, no en mi caso, pero otra gente quizás sí, viviendo una vida sexual activa pero oculta, o doble vida, de novia y amante, ese tipo de cosas. Bueno, y otros no, otros sublimando todo hasta los 21, 22 en mi caso, y salir del armario y se da. Entonces, mi primer beso de amor con un hombre fue a los 22 años, no fue a los 12 o a los 13, cuando cualquier otra persona da su primer amor, su primer beso de amor o su primer desamor o lo que sea. Entonces me parece que también tenemos que reivindicar ese derecho a la juventud y a la adolescencia diversa, que hoy estas generaciones nuevas lo tienen, y por eso vemos chicos, chicas, chiques de 11, 12, 13, 14, que ya lo dicen, no tienen problema. Te gusta, no te gusta, no te gusta, no me mires, hacé la tuya, y eso también retroalimenta, ¿no? Por eso, ante lo que vos decías de los grupos estos fundamentalistas, yo soy muy optimista, porque creo que esa generación nativa igualitaria hoy está muy parada. Por supuesto hay discursos de odio, hay sectores complicados, pero la enorme mayoría de esa generación está muy plantada en los derechos que se han conquistado, y eso les da un piso mucho más alto para luchar por otros derechos, ¿no? Que bueno, veremos cuál es esa agenda. Por eso también está bueno que los movimientos se renueven, que incorporen las voces jóvenes, porque ahí están las demandas que tal vez a nosotros se nos van escapando, pues ya vamos quedando poco analógicos en el movimiento, y bueno, está bueno que esas nuevas voces nos pongan la agenda por delante. Bueno, pasó por Café Internacional Esteban Paulón, quien es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGTB y presidente del comité ejecutivo de la red que nos comentabas, Gay Latino. Él piensa que es un tipo tranqui, tratando de no complicarla, pero tenemos la suerte que nos complica para mejorarnos. Muchas gracias, sabemos que es un día muy agitado para vos. ¿Cómo lo pasaste? Hermoso, gracias por la invitación y me alegro mucho. Sí, día agitado, pero hay que a pleno, hoy al 100%. Ya vamos a tener tiempo para descansar. ATR dándolo todo. ATR. Bueno, hacemos un corte chiquito y ya seguimos con el On Demand. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, volvemos ya con el último bloque de Café Internacional. Les recuerdo nuestras redes, nunca está de más, para que nos digan que no se los decimos. Nos pueden encontrar en Instagram, Café Internacional, en Twitter, Café Radio FM, y también en Facebook, Café Internacional CIEP. Ahora vamos con un on demand que es un lujo. Yo ya vi la recomendación y puedo decir que no puede ser más acertada, Belu. ¿De qué vamos a hablar entonces? Contanos. Bueno, seguimos con el ciclo. A ver, no vinimos a traer las grandes, post-cuarentena, los grandes estrenos. Venimos con cine clásico, rompiendo un poquito el esquema de novelesco. Nos estamos centrando un poco más en conflictos que tienen una base en hechos reales. Así que lo que trajimos hoy fue una pieza del cine del 2017, producida por Christopher Nolan, película que marcó un Nolan hito. Es el del Origen. Exactamente, para los que no El lo Origen, conocen. Batman y El Caballero de la Noche. Bien. De toda esta saga, tiene muchas más, pero las más conocidas son estas. Bien. Bueno, es una producción que es es una variación, digamos, entre productores británicos, estadounidenses, de Países Bajos, franceses. Exactamente, es una producción y se nota eso en el contenido de la película. Bien. Eso también está bueno destacarlo. Bueno, como les decía, fue una película que se lanzó en el 2017. Básicamente viene a recoger lo que fue la recuperación de las tropas que habían luchado en el frente francés, en lo que fue la ciudad de Dunkerque, durante el año 1940, plena Segunda Guerra Mundial. Y hay
cosas, detalles que son propios de Nolan. Justamente una de las técnicas de él es generar suspenso. Claro. Y la película es eso, es suspenso al 100%. Lo que te decía antes, que yo la pasé mal, tensa. Exactamente. Terminé una contractura. Lo mejor de todo es que justamente la Operación Dínamo, que es la operación original, la que se lleva a cabo por Winston Churchill en esa época y en el contexto de Dunkerque, fue una operación que pretendía tener resultados muy diversos. Salvar unos pocos soldados o salvar a todo el escuadrón, a todo el escuadrón. Así empezó. Entonces, ¿qué es lo que logra y cómo lleva Nolan este conflicto? La búsqueda de estos soldados totalmente, digamos, perdidos en una costa que aparte estaba a la vista de todos los bombarderos alemanes. Detalle no menor, nunca se nombra el alemán, nunca se nombra el enemigo. La Alemania nazi nunca aparece. Sin embargo, esa noción de que el enemigo es invisible pero está presente transcurre en toda la película y en los 3 frentes temporales que muestra. Porque ese es otro detalle. La película busca generar un tríptico temporal entre lo que es la guerra en el cielo, digamos en la parte aérea, la guerra en el mar, el frente marítimo, y por otro lado la guerra terrestre. Lo que yo disfruté mucho es que no son flashback. No. Son, así bien como dijiste vos, son trípticos. Yo al principio decía, ¿pero por qué? ¿Qué es un día? No entendía nada. Pero bueno, esto es parte de todo eso que discutíamos antes de arrancar el programa, de cómo es cine. Los colores, lo que vos decís, esto de la presencia del enemigo, cuando caen las bombas, exactamente, es un sonido maravilloso. Al que le gusta mucho el cine, es una pieza increíble. Exactamente. Y bueno, y además que cuenta con actores como Cillian Murphy, por ejemplo, de Peaky Blinders, que tiene un rol espeluznante. Es el único spoiler que vamos a hacer es un rescatado en lo que es el mar abierto del Canal de la Mancha, y tiene pasajes donde se ve el trauma bélico, donde lo que busca también Nolan, y lo demuestra, es darle humanidad a la guerra. Claro. O sea, viabilizarla y hacerla visual en lo que fue el sufrimiento. El hombre como cuerpo despojado por ahí de la problemática política que envolvía esta guerra. Se veía desde los diálogos, desde los simples jóvenes que iban a la guerra, se veía cómo transversalmente toda la sociedad estaba, digamos, pendiente de que estos jóvenes volvieran a casa. Donde aparte se nota que, más allá de los actores, está Harry Styles, conocido cantante, el actor principal, y entre otros, la edad promedio no sube de 20 años. Claro, yo recuerdo cuando estudiaba que Pedro Romero, un docente de la UNR, él hablaba de que nosotros hablamos de guerras todo el tiempo. En relaciones internacionales es, bueno, que murieron tanto, que... Y decís, no paramos a pensar que son personas con una historia. Lo que verdaderamente significa. Con una familia. Eso es muy atrapante también en la película, porque las decisiones políticas contrastan enseguida con la realidad humana que vos estás comentando. Bueno, y hay una sola escena que quiero marcar que me parece súper valiosa, que tampoco es hacer no hay spoiler alert en este caso, pero es la amistad que se forja con el poco diálogo, porque esa es otra característica. El diálogo escasea en la película, se habla muy poco y los diálogos son básicamente un vínculo, digamos, temporario. Claro. Son esos minutos y no hay una relación de feedback entre los personajes, pero se nota como el personaje principal y un secundario que aparece un poquito más adelante en la secuela generan, más allá de eso, un vínculo que atraviesa todas las fronteras del lenguaje, de lo cultural. Exactamente, sí. Se basa en el momento vivido y en tener que subsistir, en tener que salir de ahí juntos, y la palabra era quiero estar en casa. Todos decían lo mismo. Entonces abre justamente esta película, nos pone un poquito en ese contexto, un contexto que nos parece súper lejano, de guerra mundial, y en el que justamente en su momento una frase que fue la que dijo Winston Churchill, de que había sido la gran derrota. Claro, eso, yo te iba a preguntar qué comentarios había hecho. Que había sido la gran derrota, donde el cerebro y el corazón, diciendo como que el sentimiento patriótico, por otro lado la cabeza militar habían fallado, no había habido conexión, terminó llevando en realidad a que haya un milagro. Que esa es la idea, bueno, que sembramos para el que la quiera ver, se da cuenta que hay una serie de idas y venidas, pero bueno,
la posibilidad, digamos, de que una guerra termine movilizando todo este factor humano y lo que ello desencadena y las secuelas que también arrastra eso, y la expectativa, la vuelta, no vuelta a casa, qué era lo que esperaban si volvían. Son todas preguntas que abre y que es muy lindo ir viendo el desarrollo. O sea, un súper recomendable. Súper recomendable para el fin de semana de frío, un choclo, pantuflas y la película. Bueno, así que nos vamos con este milagro, que vamos a ver, después nos comentan en nuestras redes, queremos leerlos, también ahora si nos quieren ir comentando en Facebook, nosotros los leemos y después también construimos y creamos entre todas. Bueno, les agradezco mucho a todas las chicas. El mix de Nati estuvo muy interesante. Belu, una recomendación increíble. También le agradecemos a nuestra productora que se movilizó para los invitados, como siempre. Victoria, te mandamos un saludo. También te saludamos, Victoria Thompson. Agradecemos a Seba, que estuvo ahí, que nos relaja los mambos. La conclusión, que nos prestan el lugar. A todo el equipo de conclusión, que siempre está tan bien predispuesto. A Esteban, nuestro invitado. A nuestro invitado, que la verdad se mezcla en estas leyes lo colectivo y lo personal. Es un triunfo colectivo y personal que no podíamos dejar de celebrar. Una vez más, nos van a encontrar el sábado en el Tweet Week. Lo pueden ver tanto en Twitter, si por ahí durante la semana estuvieron a las corridas, si quieren ver qué fue lo que pasó, nosotras se lo traemos para ustedes. Nos buscan en Café Radio FM, también nos pueden encontrar en Instagram, Café Internacional, o en Facebook, Café Internacional CIEP. Esto fue un nuevo programa de Café Internacional, el programa que le da la vuelta al mundo en un café, en un cortadito. Nos vemos el sábado en el Tweet Week y la semana que viene. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.